Muchachos, ¿se acuerdan que en la clase pasada habíamos quedado de hacer algún ejercicio de... No era exactamente de esto. Eh, a ver, quiero que me ayuden, no, porque no me acuerdo si quedamos por acá o más adelante. Capaz que esto ya lo dimos. No me acuerdo. ¿Alguien Empezamos con tiene el claro más proyecto. o menos? ¿Habíamos visto presupuesto por programas o seguimos avanzando? Ya le eh, digo bien. Porque no sé por qué copié unos ejercicios relacionados con la misión, la visión, que es de planificación estratégica, pero no me acuerdo si era eso. Vimos los órganos rectores de planificación, secuencia lógica de programación, vimos la OPP, dificultad de limitaciones de la secuencia. Bien, entonces tenemos que andar por acá. Formulación del proyecto. Sabía que lo había dejado con rojo, pero me había ido mucho más atrás. Pero entonces sí vimos la parte de... El punto uno, programación. ahí va. Y vimos la parte de planificación estratégica y yo quedé de poner algunos ejercicios como de la revisión, que ahora quedaron como medio por acá atrás. Eh, ya vengo en un segundito. Bueno, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de planificación estratégica, que hablamos de algunos de los conceptos como la misión, la razón de ser del organismo, a quién estaba orientado, cuál era su población objetivo, cuáles eran los productos, la visión, cómo me percibo, ¿sí? Relacionado con valores y demás, los objetivos estratégicos, ahí hablamos que era lo que yo en términos cualitativos pretendo lograr y las metas, esa sería como una visión de mediano o largo plazo. Las metas estaban relacionadas con, en términos cuantitativos, lo que yo quería lograr, pero ya en términos como más de corto plazo, ¿sí? Basados más bien, más que en una planificación estratégica, en una planificación operativa. Y luego tenía indicadores que medían, ¿sí? El alcance de mis resultados, que podían ser de eficacia. Logré hacer lo que me había planteado hacer en mi meta. Fui eficiente en la concreción de ese logro, o sea que con los mismos recursos obtuve más productos o servicios, o obtuve los mismos productos y servicios con menores insumos. También teníamos un indicador de calidad, ¿sí? Y un indicador que determinaba cómo había sido el manejo presupuestal. Y dijimos que íbamos a ver a través de ciertos ejemplos de preguntas que se plantean en algunos exámenes o revisiones, cómo podíamos identificar estos elementos, ¿sí? Entonces por acá decimos que esto fue un examen, no me acuerdo si fue, uno fue septiembre y me parece que el otro fue julio del 2022, ¿sí? Dice por acá, en el ámbito del Ministerio de Industria, Energía y Minería, se ha definido los siguientes conceptos, o sea que el Ministerio definió en su plan estratégico estos conceptos. Y dice, regular, controlar, fiscalizar y autorizar las actividades que involucran la utilización de radiaciones ionizantes en todo el territorio nacional, a nivel público y privado, garantizando de esta forma la seguridad radiológica y la protección física. Luego otro concepto que pone número de inspecciones realizadas en el año sobre el número de inspecciones planificadas. El tercer elemento es ser capaz de orientar la diversificación de la estructura productiva y el desarrollo de las infraestructuras de energía
y comunicaciones del país, incentivando la creación de valor mediante la innovación, aplicando conocimiento y tecnología en forma sostenible a las distintas cadenas productivas, buscando su inserción competitiva en el mundo, reconociendo como el ámbito de planificación prospectiva, elaboración, implementación y evaluación de políticas para el sector industrial, geológico, minero, energético y de comunicación del país, competente en materia de propiedad industrial, seguridad radiológica y fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Otro elemento sería diseñar las políticas del gobierno referida a los sectores industrial, energético, minero, de las telecomunicaciones, servicios de la comunicación audiovisual y postal, de la propiedad industrial y de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es responsable de orientar la transformación y el fortalecimiento del aparato productivo nacional, de su matriz energética y su infraestructura de comunicaciones. Otro elemento sería tiempo de respuesta organizada y oportuna frente a una emergencia radiológica de las instituciones enmarcadas en el Sistema Nacional de Emergencia. Y otro elemento, asignaciones presupuestales ejecutadas en actividades de fiscalización sobre asignaciones presupuestales asignadas para actividades de fiscalización. Entonces nos dice, por su orden, los conceptos señalados corresponden a, y ahí ustedes tendrán misión, visión, y demás, ¿sí? Profe, la, Sí, C- Profe, la C la y la C, D la misma. sí, claro, la porque C en la, realidad acá arranca la A, es la arranca, C y la D, me parece. O sea, las dos. sí, porque esta sería la A y esta no iría, porque pensé que no le había copiado la D, pero se ve que le había copiado, la C, perdón. En realidad esta sería A, bueno, por acá vendría la B. Esta sería la C y esta sería la D. A ver, algunas recomendaciones para el futuro. Para mí es la Primero, D. no piensen que acá no se pueden repetir conceptos, que haya dos objetivos y no esté la misión o no esté la visión. O sea, no traten de encajar en esto. Si ya hay un objetivo acá, esto entonces no es otro objetivo, es una meta. O como está la misión, entonces esto. No, esas lógicas no la busquen porque pueden haber distintos elementos y no traten de hacer coincidir que tiene que haber una meta, un objetivo, ¿sí? Lo segundo es, primero leo la letra y si están en el salón con un papel, se anotan o al costado qué les parece a ustedes que es cada uno de estos conceptos para después tratar de encontrar acá cuál sería el concepto que los conceptos que ustedes definieron en el orden en que aparece, ¿sí? Así que vamos a hacer ese ejercicio. Dice por acá que el ministerio va a regular, controlar, fiscalizar y autorizar las actividades que involucran la utilización de radiaciones ionizantes en todo el territorio nacional, a nivel público y privado, garantizando de esta forma la seguridad radiológica y la protección física. A Eso es ver, una misión. Para mí es la misión. ¿qué más? Yo creo que es una misión porque tiene una tarea y tiene asociado un propósito a la tarea. A ver, el Ministerio de Industria. Puede ser que ustedes no sepan mucho y que yo tampoco sepa mucho cuáles son los cometidos del ministerio, cuál es la razón de ser, pero me parece que debería ser algo que va más allá Más amplio, ¿no? la utilización de radiaciones ionizantes, porque por lo menos tiene algo que ver con la industria, con las políticas de pequeñas, medianas empresas y demás. O sea, en principio me parece que está trascendiendo un poco el ámbito de los cometidos. Me parece que
esto es una parte de lo que quiere hacer este ministerio. O sea, su misión, capaz que este sea uno de los elementos, uno de los productos, pero no creo que sea toda la actividad que realiza el ministerio. Entonces A no ver, queda objetivo estratégico. parecería más que como un objetivo, ¿no? Quiere regular, controlar, fiscalizar y autorizar tanto a nivel público como privado, ¿sí? El tema de radiaciones ionizantes, tratando de garantizar la seguridad radiológica y la protección física. Me parece más como un objetivo, algo que se plantea hacer, que todo su negocio, ¿no? En qué está el ministerio. Parecería que es más un objetivo estratégico. No sé si están de acuerdo, si alguien tiene otra posición. Estoy de acuerdo. Bien. No parecería una meta porque para eso tendría que tener como algo relacionado con qué cantidad de inspecciones o qué tipo de, si se trata de controlar cuántas inspecciones, si se trata de regular, preparar la actualización de la regularización en tal periodo, ¿sí? Después dice, número de inspecciones realizadas en el año sobre número de inspecciones planificadas. Parece ser un, Indicador de eficiencia. Indicador de eficacia. Eficacia. un indicador, ¿sí? Y aparentemente de eficacia, porque lo que está midiendo es si logro realizar todas las inspecciones que planifiqué realizar en este año, ¿sí? Básicamente, si hiciste lo que hay que hacer. Exactamente. Deficiencia podría ser, me planteo hacer un 10% más de inspecciones con los mismos recursos del año pasado. O me costó tanto, me costó esto, las inspecciones de este año, o sea, cantidad de inspecciones sobre costo total, y el costo del año pasado fue este otro. Entonces, eso parecería que está apuntando más a la parte de eficiencia. O a veces no solamente puede ser en plata, puede ser en el insumo utilizado, en algún insumo relevante utilizado. X cantidad de horas de inspectores para inspeccionar tanta cantidad ¿cómo es? De locales, y en el año siguiente utilicé más o menos, ¿sí? Así que parece ser un indicador de eficacia. Ser capaz de orientar la diversificación de la estructura productiva y el desarrollo de las infraestructuras de energía y comunicaciones del país, incentivando la creación de valor mediante la innovación, aplicando conocimiento y tecnología en forma sostenible a las distintas cadenas productivas, buscando su inserción competitiva en el mundo, reconociendo como el ámbito de planificación prospectiva, elaboración, implementación y evaluación de políticas para el sector industrial, geológico, minero, energético y de comunicación del país, competente en materia de propiedad industrial, seguridad radiológica y fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas. La visión. La La Visión. visión. vi o mi. Vi. Visión. Parece más ser la visión, ¿no? Ser capaz de orientar la diversificación de la estructura productiva. Es más como un deseo, ¿sí? Como una proyección hacia. Así que parece ser más la visión, ¿sí? Luego tenemos diseñar las políticas del gobierno referida a los sectores industrial, energético, minero, de las telecomunicaciones, servicio de comunicación audiovisual y postal, de la propiedad industrial y de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es responsable de orientar la transformación y el fortalecimiento del aparato productivo nacional, de su matriz energética y su infraestructura de comunicaciones. Parecería ser esto La misión. la misión, ¿sí? Tiempo de respuesta organizada y oportuna frente a una emergencia radiológica de las instituciones enmarcadas en el Sistema Nacional de Emergencia, parecería ser un indicador de
calidad. Sí, acá nos podríamos plantear, ¿es un indicador de calidad? A ver, de acuerdo a lo que yo esté buscando, esto es un indicador de calidad. Pero si yo pusiera tiempo, si mi meta hubiese sido mejorar el tiempo de respuesta, ¿sí? Capaz que podría ser, cambiándole un poquito, podría ser un indicador de eficacia. Si yo estoy midiendo cuánto es la demora o cuánto es el tiempo de respuesta contra el tiempo de respuesta estándar que yo planifiqué. Así que ahí podría ser de eficacia. Pero en este caso, ¿sí? Dado que lo dan en elementos más, como más intangibles, dice tiempo de respuesta organizada y oportuna frente a una emergencia, ¿sí? También se podría haber puesto tiempo de respuesta organizada y oportuna de acuerdo con las normas, voy a decir cualquier cosa, UNIT tanto, ¿sí? Ahí estoy verificando que haya dado un tiempo de respuesta cumpliendo con el protocolo que se había establecido a esos efectos, ¿sí? O que no haya tenido reclamos, ¿sí? En los tiempos de respuesta, por ahí podría venir la parte de calidad. Y finalmente, lo que estoy tratando de medir es cómo movilicé, ¿sí? Mis créditos presupuestales, mis asignaciones presupuestales, cómo ejecuté, y dice por acá, asignaciones presupuestales ejecutadas en actividades de fiscalización sobre asignaciones presupuestales asignadas para la fiscalización. O sea, qué porcentaje, ¿sí? Del gasto ejecuté. Y por eso está relacionado con un indicador de desempeño presupuestario. Si ustedes fueron anotando al costado o al lado qué es lo que le pareció y entran a buscar acá, bueno, en la primera se encuentra que misión no, porque habíamos definido que esto era un objetivo estratégico. Entonces me vengo, Profe, sí, yo en este último, en lugar de poner indicador de desempeño, hubiera puesto indicador de eficiencia, pero ¿está el de mal? eficiencia a lo que apunta es qué cantidad de cosas hiciste en términos de los insumos. Y acá lo único que te dice es qué cantidad de gasto del que tenías previsto ejecutaste. Claro, podría ser de eficacia entonces, No, pero porque la tampoco. eficacia en realidad lo que te está midiendo es, hiciste lo que tenías que hacer, qué era lo que querías hacer y aparentemente fiscalizar. Acá lo que te está diciendo es, con los créditos, con las asignaciones presupuestales, con la autorización para gastar que te dieron, ¿la gastaste o no la gastaste? A ver, si vos la gastaste porque en realidad compraste sillas, y vamos a poner otro ejemplo. Si vos la gastaste en actividades de regulación, las tenías para fiscalización y la gastaste. Pero, ¿significa eso que cumpliste con los objetivos o con la meta que te habías fijado para fiscalizar? No. Acá lo único que mide este indicador es cuánto crédito, se lo voy a poner en términos de que no es así, pero para que lo entiendan mejor. ¿Cuánta plata te habían autorizado a gastar y cuánto gastaste? ¿Cuánto te habían autorizado en tu presupuesto para gastar y cuánto finalmente gastaste? No mide más que eso. No te dice, no podés saber si con esto cumpliste tus objetivos o no, porque capaz que gastaste y no gastaste para lo que tenías que gastar. O capaz que hiciste un gasto y fuiste muy ineficiente. Las cosas te costaron el doble de lo que vos habías planteado que te iban a costar. O sea, no estás logrando ni tus cometidos, ni lo estás haciendo en forma eficiente. Lo único que dice es cuánto
de los recursos que tenías asignado pudiste movilizar, pudiste ejecutar. No sé si se entiende. Sí, profe. Bien. Gracias. Así que por acá, si ustedes buscaban, ya, bueno, yo les digo que es mejor buscar por este lado, porque por este lado ustedes tienen los conceptos claros. Por este otro es, bueno, me parece que el primero es un objetivo, entonces descarto la A y la D, pero si en realidad no tengo tan claro si era un objetivo, ahí ya se me entra a complicar la cosa, ¿no? Entonces, claramente, si van por este otro camino, se dan cuenta de que tendrían que haber ido por la respuesta C. Este material, Lucía, en realidad lo agregué a las presentaciones. Si quieren, yo ahora lo voy a grabar y después lo subimos. La presentación está en el EVA, ¿sí? Lo que no está son estas dos preguntas, pero sí lo tienen si ustedes ingresan a los exámenes del año 2023, ¿sí? En el examen, esta creo que era la pregunta 7, me parece, no me acuerdo si esta es julio o septiembre, pero ahí tienen todas las preguntas. Yo lo único que hice fue copiarla en la presentación para traerla para la clase de hoy, ¿sí? Vamos a ver esta otra. Dice por acá. En el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se han definido los siguientes conceptos en su plan estratégico. Fomentar la mediación en conflictos colectivos e individuales, mejorando el porcentaje de acuerdos. Cantidad de acuerdos en conflictos colectivos sobre cantidad de conflictos colectivos. Ser reconocida por impulsar el trabajo decente y la cultura del trabajo, garante de los derechos fundamentales en el ámbito laboral y corresponsable del desarrollo social en un clima de diálogo y paz social mediante una gestión transparente, eficaz y eficiente con un equipo de personas capacitados, motivados y comprometidos. Diseña, implementa y evalúa las políticas de empleo, formación profesional, relaciones laborales y seguridad social a nivel nacional. Promueve el diálogo social, trabajo decente y la cultura del trabajo, el cumplimiento de la normativa laboral, la prevención y solución de conflictos a través de la negociación colectiva, la mejora de las condiciones de trabajo y la seguridad social, y el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, buscando el desarrollo integral de las personas para contribuir al logro de un país productivo, sustentable, innovador e inclusivo. Cantidad de conflictos colectivos reincidentes sobre cantidad de acuerdos logrados en conflictos colectivos. Desarrollar políticas activas de empleo acorde a las necesidades del mercado de trabajo con énfasis en los colectivos con mayores dificultades para su inserción o reinserción laboral a partir de la revisión de los actuales dispositivos. A ver, la 1 sería una meta, Un objetivo un estratégico. Objetivo estratégico. Parece Sí. ser un objetivo estratégico, al igual que cuál otro. Al igual que el último. El último. El último, ¿sí? Así que acá estoy, fomentar la medición en conflictos, desarrollar políticas. Cantidad de conflictos colectivos reincidentes sobre cantidad de acuerdos logrados en conflictos colectivos. ¿Qué podría estar midiendo? Indicador de Indicador Eficacia. de De calidad. eficacia. Indicador de eficacia. A ver, Perdón, de calidad. ¿yo ¿Qué de qué es lo calidad? que quiero lograr? Acuerdos, ¿sí? Miren este otro, dice, cantidad de acuerdos en conflictos colectivos sobre cantidad de conflictos colectivos. O sea, tengo conflictos y tengo cantidad de acuerdos. O sea, ¿pude solucionar los problemas o no los pude solucionar? ¿Sí? ¿En qué medida frente a conflictos logro llegar a acuerdos? Así que yo... ¿De desempeño? Yo por este me inclinaría más a pensar que es un indicador de Eficacia. 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 En cambio, como decía alguno de los compañeros,
En este otro es sobre los acuerdos que logré, ¿sí? ¿Qué tanto tengo de reincidencia? Porque capaz que lo que logré fue un acuerdo, como es, precario y no llegué a solucionar el conflicto. Entonces, me está hablando un poquito de la calidad de la solución, ¿no? Yo lo tomaría más como un indicador de calidad, ¿sí? Sí, profe. Yo, a ver, entiendo que puede generar algún problema, no, alguna dificultad en cuanto a poder ver de cuál estamos hablando. De todos modos, acá sí, una vez que más o menos los tengo identificados, es raro que se les presente en conflicto cuando vayan a la solución, ¿sí? Después dice por acá, ser reconocida por impulsar el trabajo decente y la cultura del trabajo. Ser reconocido sería, ¿no? La visión. La Parece visión. más como la visión. En cambio, todo esto, tampoco lo tomen como una norma que si es muy largo lo que está escrito va a ser la misión, ¿sí? Podría poner algo largo y ser un objetivo. Parece ser la misión, ¿sí? Así que por ahí Sí. tenemos que buscar uno que objetivo y objetivo, El C, objetivo profe. y objetivo, y acá en el B y el C tenía objetivo y objetivo, pero tenía indicador de eficacia, pero tengo por acá el C donde tengo la visión, la misión y ese indicador de calidad, ¿sí? Vieron que en casi todos tenía el indicador de calidad por ahí. Así que un poquito esto es lo que les puede tocar en una revisión o eventualmente en un examen relacionado con estos temas, ¿sí? De planificación estratégica y reconocer si estoy frente al concepto de misión, visión, objetivos y demás. Podría también haber una pregunta netamente teórica, ¿sí? Pero básicamente ponemos esto y no estoy cometiendo ninguna infidencia, que seguro para la primera revisión va una pregunta relacionada con este tema, ¿sí? Así que por ahí y nos vamos ahora sí a la segunda parte del proceso de presupuestación, que era la parte de, por acá, de la formulación del proyecto de presupuesto. ¿Se acuerdan que tenía dos grandes o dos grupos de organismos? Unos que impartían las directivas, que preparaban la información, cuál era eventualmente el espacio fiscal, la proyección fiscal, para poder saber cuántos podían ser las asignaciones presupuestales a distribuir entre los distintos organismos y los organismos que preparaban, que formulaban su presupuesto, ¿sí? Junto con esa formulación está en ver, a ver, cuál es mi plan estratégico o definir mi plan o formular mi plan estratégico, donde voy a revisar mi misión, mi visión, los objetivos que me planteo, las metas, es decir, bajar esa planificación estratégica en planes más operativos por año, preparar el articulado, porque capaz que tengo que modificar normativa relacionada con los cometidos que presta este ministerio o alguna de sus unidades ejecutoras, o porque quiero aprobar un nuevo proyecto, ¿sí? O estoy solicitando mayores recursos, modificar un programa y demás. Luego que se elabora ese presupuesto por cada una de los organismos, seguramente trabajan los asesores de los responsables de cada uno de esos organismos junto con los burócratas para prepararlo, se le presenta al ministro, el ministro hará
o al jerarca del organismo, hará sus recomendaciones, planteará modificaciones, y luego se le presenta esta versión o esta primera versión a aquellos organismos que habían impartido las directivas, ¿sí? Normalmente hay un ida y vuelta con estos organismos hasta que queda con una versión final, la cual, si estoy hablando del presupuesto nacional y de la administración central, es aprobada por el Consejo de Ministros para poder remitírsela al Parlamento, ¿sí? En ese periodo que tiene el Ejecutivo para preparar su presupuesto. ¿Qué sería esta parte de acá? ¿Sí? Si quieren, ya nos pasamos a esta de acá, después volvemos sobre la otra presentación. El Poder Ejecutivo, ya sea a nivel nacional o a nivel departamental, tiene 6 meses para realizar todos esos trabajos de programación, de planificación y de estructuración del presupuesto, ¿sí? 6 meses a partir de que asuma el gobierno. Si estoy hablando del gobierno nacional, va a ser a partir del 1 de marzo. En el caso de los gobiernos departamentales, a veces esa fecha, entre comillas, es un poco más incierta, porque ahí la Corte Electoral se tiene que expedir sobre los resultados electorales, pero después que asume el intendente, también tiene 6 meses para preparar su presupuesto. Así que por acá preparamos el presupuesto, vieron que por acá tenemos esas reuniones de los consejos de ministros, en primera instancia, cuando definen, ¿sí? Una primera reunión preliminar, y por acá esta última reunión, si estoy hablando del presupuesto nacional, donde firman, ¿sí? Todos los ministros y se remite al Parlamento. ¿Qué se aprueba en un presupuesto? Bueno, se aprueban básicamente 4 cosas, ¿sí? Se aprueban los gastos corrientes e inversiones. Bruno, te escucho. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta que es, el Poder Ejecutivo le presenta al Poder Legislativo el presupuesto nacional. Sí, El organismo departamental que presenta, ¿a quién se lo presenta? también al legislativo, pero en este caso es la Junta Departamental. Viste que, entre otras diferencias, ¿sí? El Poder Legislativo está constituido por 2 cámaras, la Junta Departamental es unicameral y tiene 31 componentes, de los cuales el partido ganador obtiene una mayoría, ¿sí? Al menos se asegura 16 integrantes en esa junta. Después, si tiene mayor cantidad de votos, capaz que tiene más, pero el partido con mayor votación al menos va a tener una mayoría relativa mayor al resto de los integrantes. Ahora igual los vamos a ver cada uno de ellos, pero vieron que hice por acá. En este caso, hablando del presupuesto nacional, el Poder Ejecutivo, ¿sí?, lo proyectan los primeros 6 meses de inicio del gobierno, con asesoramiento del OPP, del Ministerio de Economía, y se lo presenta al Legislativo. Y decíamos, ¿qué 4 cosas deben estar integrando este presupuesto? Además de que se aprueban un montón de normas más, aunque no están relacionados estrictamente con el presupuesto. ¿Por qué? Porque se trata de una ley que tiene plazos bastante más o exiguos con respecto a la mayoría de los plazos que tienen las leyes. Es más, vieron que la mayoría de las leyes no tienen plazos. Muchas veces escuchamos hablar que esta ley ingresó hace 2 años, que está a estudio de. Acá tengo como plazos perentorios que tengo que ir cumpliendo.
Así que dijimos, si aprueban autorizaciones para gastar, esto que figura por acá, que dice gastos corrientes e inversiones, autorizaciones para gastar en funcionamiento e inversiones. Y dice por acá, esto lo dice la Constitución, a nivel de programas, ¿se acuerdan que los programas deberían ser aquellos que tienen como resultado final un producto o servicio que llegue a la ciudadanía? Y por inciso, ¿qué son los incisos? Bueno, por ahora vamos a quedarnos con que son los organismos que componen el aparato estatal. ¿Se acuerdan los que vimos en aquella de las primeras diapositivas, en la primera clase, donde teníamos un organigrama de todos los organismos del Estado? Bueno, a cada uno de esos organismos nosotros lo llamamos inciso por una clasificación institucional que existe, ¿sí? Así que los gastos y los proyectos de inversión están organizados dentro del presupuesto por cada una de las instituciones y por programas, ¿sí? O por programas e instituciones, porque así lo dice la Constitución. ¿Qué más se aprueba? Porque hasta ahora, miren, yo les voy a usar esta imagen como si esto fuera una balanza, ¿sí? De un lado de la balanza, de esas balanzas antiguas, de un lado de la balanza tengo lo que el Parlamento le autoriza a cada una de las instituciones a gastar. ¿A gastar para qué? A gastar para comprar los insumos que me permitan obtener los productos y servicios que le voy a hacer llegar a la población. Pero además, como una contracara de esta autorización para gastar, en la otra parte de la balanza, me autoriza los recursos con los cuales voy a financiar los gastos que realice cuando utilice las autorizaciones para gastar. Así que, por este lado, autorizaciones para gastar. Por este otro, los recursos que me van a permitir financiar estas autorizaciones para gastar, en una suerte de equilibrio, ¿sí? En realidad, en el presupuesto nacional sabemos que nace con un desequilibrio inicial, que es el déficit que yo estoy permitiendo dentro del presupuesto, que se va a cerrar contra endeudamiento. Son dos cosas distintas. Una es cuánto voy a poder gastar y la otra es con qué fuente de financiamiento voy a pagar ese eventual gasto que realice. La tercera cosa que me autorizan en un presupuesto es la estructura de puestos de trabajo en términos de escalafones y sueldos. Los escalafones son las características, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Son las características, los criterios educativos, los créditos educativos que tiene que tener cada uno de los funcionarios. Entonces, yo voy a tener un u otras características. Voy a tener un escalafón profesional al que le voy a requerir determinadas condicionantes educativas. Voy a tener un escalafón político y de particular confianza, a donde van a poder acceder de acuerdo con reglas de elecciones o en forma directa designados por esas autoridades políticas. Voy a tener un escalafón docente, voy a tener un escalafón militar, policial, de relaciones exteriores, de servicios, especializado, de oficios, ¿sí? Penitenciario, de funcionarios que existen en la parte
de cárceles, así que voy a tener distintos tipos de funcionarios, pero en realidad acá no estoy definiendo a la persona, sino que lo que estoy definiendo son los cargos, los puestos de trabajo que necesito y que son los que yo autorizo en el presupuesto. Puede ser que esa estructura de puestos de trabajos esté ocupada una parte y que esté vacante la otra, así que voy a tener cargos que van a estar en condición de ocupados y otros cargos que van a estar en condición de vacantes. Y los sueldos que le corresponden, porque cada escalafón en el profesional va a tener como distintos escalones, distintos niveles retributivos de acuerdo con las tareas, con la responsabilidad que tenga ese puesto de trabajo. Así que es como si yo estuviera definiendo la cantidad. Supónganse que yo estoy en un salón de clase y digo, a ver, las sillas son los puestos de trabajo que yo necesito en una institución para llevar adelante los cometidos, los objetivos que va a tener. Esas sillas muchas veces, la mayoría de las veces deberían estar ocupadas, pero circunstancialmente pueden estar vacías. ¿Por qué? Porque la gente renuncia, porque para jubilarse, o por fallecimiento, o porque la cesan en sus obligaciones. Así que, o porque asciende a otro puesto y mientras tanto ese puesto queda vacante, ¿sí? Así que tengo la estructura de los asientos de clase y lo que yo defino es eso. ¿Cuántos asientos, cuántos puestos de trabajo requiero para llevar adelante mis tareas? Y a cada asiento, a cada puesto de trabajo, lo identifico con un escalafón. Digo, toda esta línea son funcionarios profesionales, ¿sí? Y defino, bueno, 3 de estos asientos van a pertenecer al grado más alto, al grado 16. Por lo tanto, su retribución va a estar asociada a ese cargo. Después nos vamos a dar cuenta que el sistema retributivo está bastante perforado y por lo tanto no necesariamente que tenga los grados más altos significa que no pueda haber un grado más abajo que esté ganando más. Pero en principio, como fue concebido el sistema, los cargos con grado más alto deberían tener una responsabilidad mayor y una retribución acorde con eso. Así que definí o autoricé en ese presupuesto asignaciones para gastar, los recursos para poder solventar esas asignaciones, la estructura de puesto de trabajo y ciertas normas que me van a permitir flexibilizar la ejecución e interpretar determinadas normas dentro del presupuesto. Lo que hice por acá es que el legislativo se pronuncia sobre montos globales por inciso, eso no es tan así, es bastante más detallado, sobre los objetivos, los escalafones, la cantidad de funcionarios, pero no puede incrementar gastos, ni en las instancias presupuestales, ni en las instancias de rendiciones de cuentas. ¿Por qué? Porque en este caso, el que tiene iniciativa presupuestal es el Ejecutivo. Entonces manda el presupuesto con cierto nivel de gasto y también es el que proyecta los recursos que va a tener, ¿sí? Si el legislativo incrementara los gastos, en ese caso alguien tendría que ver cómo se financia ese mayor gasto.
Por eso es que los senadores, vieron que la instancia de rendición de cuentas entró ahora a la Cámara de Senadores, a la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto, y lo que están buscando es financiar determinadas partidas, ¿sí? que le están solicitando ciertos organismos, pero lo único que pueden hacer es buscar asignaciones presupuestales de otros organismos para poder reasignarlas, ¿sí? No pueden incrementar el monto total que mandó el Ejecutivo para esta rendición de cuentas, sino que pueden decir, le sacamos a este organismo y le asignamos más crédito a este otro. Por eso se hace difícil esa negociación, porque hablando en criollo, tengo que vestir a un santo o de vestir a un santo para vestir a otro, ¿sí? Bien. Como les comentaba, al tratarse de una ley, al igual que toda ley, tiene que tener el mismo tratamiento legislativo, pero los plazos son más exiguos, ¿sí? Por acá tenemos el esquema de por dónde pasa este presupuesto y vamos a ver que en la diapositiva siguiente es muy parecido lo que ocurre también en una rendición de cuentas. Profe, Sí, ¿podemos volver a ver las subetapas después? Me quedó ahí colgada. esto de por acá, No, no, estaba antes. esto, Después de la formulación del proyecto de presupuesto, que era el punto 2. sí. Estamos yendo a la etapa 3, que es la A ver, aprobación. ahí, Estamos a ver en la la anterior. formulación y aprobación. Sí, no, pero antes de eso. Una antes, ahí. No, la ¿Sí? otra, la siguiente. Acá, La 48, ahí. sí. Sería, ahí va. Esta Un segundito. tarea es la que hacen los organismos, es lo que hacen acá, en estos 6 meses, cuando preparan el presupuesto, con las directivas que le dan los organismos rectores, ¿sí? Ahí, elaboración Realizan, del proyecto. ¿sí? ¿Te escucho? Ahí me faltó elaboración del proyecto ajustado a los topes y presentación oficial a las autoridades. La elaboración del proyecto es, ¿te acordás que cada organismo recibía por parte de los organismos rectores si podía incrementar su gasto con respecto a lo que había ejecutado? Normalmente se toma como una línea base para este presupuesto? ¿Qué fue lo que gastaste en el año 2019? Te dice, bueno, gastaste 100, te voy a poder autorizar créditos por 90, ¿sí? Y después pelea por algún crédito adicional. Eso es ajustado a los topes. Capaz que mi proyecto está tan bien presentado que cuando esto se dilucide en el Consejo de Ministros, puedo conseguir algún recurso más, ¿sí? Así que voy a poder obtener algo más. No sé si por ahí quedó, Joaquín, o... Sí, sí. Y después cuando, o sea, la presentación oficial a las autoridades, estamos hablando de el Y Ministerio de esto Economía y cuando, Finanzas. en realidad, esto lo elaboran, ¿sí? Los asesores políticos, por decirlo de alguna manera, junto con los burócratas, con el aparato burocrático. Y ahí le presentan al ministro, si estoy hablando a nivel de un ministerio, o se lo presentan al directorio del ente autónomo, si estoy hablando de una empresa pública. A ver, esto es cómo quedó expresado el presupuesto, ¿sí? Para tener como una validación política antes de que, si estoy hablando del presupuesto nacional, de que el ministro vaya a esa reunión de Consejo de Ministros para poder defender su propuesta. Listo. Bien. Y acá ya estamos en el otro paso. Luego que terminé todo esto, ¿sí? Se lo remití al Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía, antes de que se venzan los 6 meses, ¿sí? Antes
del 31 de agosto, normalmente se hace el último día, ¿sí? Le presenta, vieron que se llevan una serie de tomos ahí, lo recibe seguramente los presidentes de las dos cámaras, ¿sí? Reciben el proyecto de ley conteniendo el presupuesto o conteniendo la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal. Por ejemplo, ahora fue lo que se hizo, ¿sí? Cuando se llevó esta última rendición de cuentas del año 2022. Bien. Entonces, vamos a suponer que estamos en la instancia presupuestal. Elaboré mi presupuesto, tengo 6 meses. ¿Desde cuándo? Desde que asumí el gobierno. También voy a tener 6 meses para preparar mi rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal, pero en vez de contarlo a partir del 1 de marzo, lo voy a contar a partir del 1 de enero, porque es un balance de ejecución del año anterior. O sea, que para esta rendición de cuentas pude preparar mi rendición de cuentas entre enero y el 30 de junio y presentárselo al Parlamento. Es la única diferencia que tiene. Acá tengo 6 meses también, pero a partir del 1 de marzo, que es cuando asume el gobierno. ¿Qué se puede aprobar en una rendición de cuentas? Las mismas 4 cosas que se aprueban en un presupuesto, ¿sí? Así que es la oportunidad, dado que tengo un presupuesto quinquenal, de poder reacomodar, ¿sí?, esas proyecciones que hice y poder realizar ciertas modificaciones a lo que había presupuestado originalmente. Por supuesto que cuando yo presento mi rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal del ejercicio 2022, 1 de enero, 31 de diciembre, lo estoy presentando en el 2023. Y estas modificaciones que realice con respecto a nuevas partidas presupuestales, a creación de cargos, a generar nuevos recursos, nuevos programas, normalmente se aprueban para que entren en vigencia el 1 de enero del año siguiente, del 2024. En este caso en Una particular, consulta. sí, Martina, O sea, estás como en 3 años en el que mandaste el presupuesto, en el que decís lo que hiciste y en los realidad en cambios una que querés rendición de hacer. cuentas estoy en Sí, 3 años. ahí va. En la rendición de cuentas, 3. Exacto, porque es un balance de lo que hice en el año anterior. Pero me permite realizar además modificaciones a las asignaciones presupuestales que dije Perfecto. que normalmente se aprueban a partir del año siguiente. Este año, como es una rendición de cuentas un poco diferente, ¿por qué? Porque tenemos ciertas restricciones que me dicen que, mira, un año antes de las elecciones nacionales no se pueden incrementar partidas salariales, ni se pueden crear cargos, ni se pueden incrementar pasividades, entre otras cosas. ¿Por qué? Para que no haya una suerte de clientelismo, ¿sí? En realidad, o una prebenda. Te estoy dando esto y bueno, y vos te vas a sentir como más agradecido, entre comillas, y capaz que compra algún voto. Entonces, nuestra Constitución trata de blindar eso. Por eso se dice que esta es la última rendición de cuentas de este gobierno que podría asignar partidas. Y por eso ese conflicto de si aprobamos esos 500 millones para sueldos de las Fuerzas Armadas o no, porque hasta el próximo presupuesto no se podrían votar partidas extraordinarias, ¿sí? En ese caso, en vez de poner ni crear cargos,
en vez de poner como vigencia el 1 de enero del año 2024, seguramente esas normas dicen a partir de la promulgación de la ley. Así que ahí le estamos dando como una vigencia un poco anterior a lo que normalmente ocurre. Si esto hubiese sido una rendición de cuentas en el año anterior, la del 2021, seguramente esas asignaciones presupuestarias iban a tener como vigencia el 1 de enero del 2023. En este caso, no podemos esperar como vigencia al 1 de enero del 2024 porque para que medie un año, ¿sí?, entre las próximas elecciones, todo esto tendría que estar aprobado antes del 27 de octubre, que es cuando se van a producir la votación, ¿sí?, o las elecciones en el año 2024. Igual vamos a volver sobre eso para reforzarlo, pero quería que les quedara esa idea. Así que sabemos lo que se aprueba, sabemos en el momento que se tiene que presentar al Parlamento y puede ingresar por cualquiera de las dos cámaras. Normalmente ingresa por la Cámara de Representantes, ¿sí? Una vez que es recibido, se envía a la Comisión de Hacienda e integrada con presupuesto de la Cámara de Representantes. Los legisladores tienen 45 días para tratar el proyecto de ley. La Cámara en su conjunto, ¿sí? Primero tiene que pasar por la comisión, donde la comisión recibe a cada una de las delegaciones que tiene modificaciones en ese presupuesto o que presentó artículos para ese presupuesto. Y si no los presentó y quiso presentarlo, igual van a ser recibidas porque por algo el Ejecutivo no lo presentó. Y cualquier otra organización que tenga interés sobre el mismo. Capaz que se presenta el Colegio de Contadores porque entiende que la modificación que se hace al Código Tributario o a determinados tributos o merece un análisis y un comentario, ¿sí?, a los legisladores advirtiendo de tales situaciones, o de una ONG, o del Tribunal de Cuentas, o de la Suprema Corte, más allá del tratamiento que ellos como organismo van a tener sobre el presupuesto. Así que esta comisión recibe a todas las delegaciones, estudia todo el articulado y el planillado. Si estoy en una instancia de rendición de cuentas, además estudia lo que se ejecutó en el ejercicio anterior, si se cumplió con las metas y objetivos, ¿sí?, y realiza, entiende que determinados temas no los va a llevar y los desglosa, y realiza una votación en comisión. Luego pasa al plenario de la Cámara de Representantes y se realiza una votación en general de los artículos y en particular. Si resulta por mayoría aprobada esta instancia, va a pasar esa ley o ese proyecto de ley a la segunda cámara. ¿Qué pasa si no obtengo los votos suficientes para aprobarla? Bueno, lo que va a pasar es que no voy a tener presupuesto nuevo o no voy a tener rendición de cuentas, ¿sí? Si no logramos... Por eso ahora Cabildo está peleando para votar o no votar. Les tranca todo al gobierno. Exacto, fue un poco lo que se hizo sobre los últimos días en la Cámara de Representantes. Mirá que si no te voto esto, te quedás sin rendición de cuentas, ¿sí?
Y ahí cada uno tendrá sus responsabilidades. Si estuviera en el caso del presupuesto, mirá que no vas a tener presupuesto. Es raro que un presupuesto no llegue con cierto margen de negociación en cuanto a los partidos que lo van a apoyar, ¿sí? A través de ciertas coaliciones. A medida que el tiempo va pasando, esas coaliciones se pueden presentar más rebeldes. Si son coaliciones interpartidarias, ¿sí? de muchos partidos, o a la interna de un mismo partido. Puede ser una coalición de partidos en un solo partido político o en un solo lema, ¿sí? El tiempo hace que se aproximen cada vez más las elecciones, se quieran marcar ciertos perfiles y capaz que no tenga tan alineados los legisladores para lograr esos votos. Pero si no se aprueba en la primera Cámara, nos quedamos o sin presupuesto o sin rendición de cuentas. Pero vamos a suponer que logro las mayorías suficientes y el proyecto pasa a la segunda Cámara. Si había entrado por diputados primero, entraría a senadores y básicamente acá autorizo, perdón, básicamente acá ocurre lo mismo que en la primera Cámara. Nuevamente, la Comisión de Hacienda y Presupuesto se reúne, vieron que el día mañana, martes, recibe al equipo económico, ¿sí? Estas comisiones, y después van a ir recibiendo a cada uno de los organismos. Creo que el miércoles recibe al Ministerio de Trabajo y a una serie de organismos más, ¿sí? Así que se fijan una agenda, recuerden que tienen 45 días para tratar y aprobar este presupuesto o esta rendición de cuentas. En esta segunda instancia, lo mismo, votación por parte de la comisión, luego votación en plenario. Si se modifica algún artículo de los aprobados por la primera Cámara, tiene que volver a la primera Cámara para que se vuelva a votar y se mantengan o se aprueben esos artículos. Si esta Cámara no se pone de acuerdo sobre lo que votó la Cámara de Senadores, lo que tiene que hacer, 15 días, pasa a la Asamblea General. Y ahí sí voy a tener que ir nuevamente a votación a ver si se aprueba o no se aprueban esas diferencias. Y acá tendré o no tendré presupuesto. Recuerden que estos plazos siempre son máximos. Capaz que si tengo una discrepancia, viene a la Asamblea General, capaz que en vez de llevarle 15 días, le lleva 2 días, porque se reúne la Asamblea, se ponen de acuerdo, se vota. Así que los plazos siempre son los máximos previstos. Vamos a suponer que se votó, ¿sí? Se envía esta ley al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo la promulgue. Tiene 10 días para promulgarla o interponer vetos o veto a un artículo o a varios artículos, eventualmente a toda la ley. Es difícil que una ley de presupuesto de rendición de cuentas tenga el veto total del Ejecutivo. Recuerden que tuvo iniciativa sobre eso, ¿sí? Esto mismo que estoy diciendo también opera para el presupuesto de los gobiernos departamentales. En vez de veto, se le llama observación por parte del intendente, ¿sí? Y esa observación o ese veto puede ser levantado por mayorías especiales en la Asamblea General. Dice que para levantar un veto se exige mayoría especial de 3/5 de los miembros presentes de cada una de las cámaras. Si estoy en la Junta Departamental, también serían 3/5, ¿sí?, de los integrantes de la Junta Departamental. Así que por acá tenemos el proceso o el procedimiento legal que desarrolla estas
proyectos de ley de presupuesto o de rendiciones de cuenta. Me falta mencionarles que cuando ingresa por primera vez el proyecto a cada una de las cámaras, o sea que no podría darse en esta instancia y en esta, solamente cuando ingresa por primera vez, durante los primeros 20 días que está en la Cámara el proyecto de ley, el Poder Ejecutivo puede mandar un mensaje complementario. ¿En qué consiste este mensaje complementario? En estas mismas 4 cosas. Puede mandar nuevos recursos, nuevas asignaciones presupuestales, nueva estructura de puestos de trabajo, nuevas normas, o sea, puede mandar lo mismo. ¿Y por qué establecemos o estableció el legislador esto? Y bueno, porque es como darle una oportunidad al Poder Ejecutivo de enviar nuevas asignaciones. Recuerden que el legislativo no puede incrementar el monto, puede hacer redistribuciones. En cambio, el legislativo sí podría hacerlo, pero solo en una instancia presupuestal. Esto no lo vemos acá en una rendición de cuentas. Las dos diferencias que tiene una rendición de cuentas, que los 6 meses se cuenta a partir del 1 de enero y que no tengo mensajes complementarios posibles. Así que eso que a veces se le escucha decir a algún legislador, hasta en la rendición de cuentas pasada lo escuché, de que veremos qué mensaje, si el Ejecutivo manda un mensaje complementario, no existe en una rendición de cuentas, ¿sí? El Poder Legislativo no podría mandar una asignación por esos 500 millones. La única instancia que queda ahora es tratar de realizar una reasignación, ¿sí? Así que las dos diferencias que tenemos entre un proyecto de presupuesto y una rendición de cuentas, desde cuándo se empiezan a contar los 6 meses para prepararlos y la posibilidad o no del mensaje complementario. Por acá, algunas de las actividades que se realizan durante esos 6 meses por parte de las unidades que preparan el presupuesto y aquellas que dieron la directiva, ¿sí? Dice, elaboran programas, costean y priorizan propuestas, revisan la línea base, que fue con lo que quedó del presupuesto anterior, se elabora el programa financiero y fiscal por parte seguramente del Ministerio de Economía y demás. Tengo a Bruno y tengo a Sebastián. Profe, a mí me quedó la duda del mensaje complementario, no me quedó claro para qué era en el A ver, presupuesto. vos mandaste el proyecto de ley y advertiste, en el mejor de los casos, advertiste que te olvidaste, el Ejecutivo, te olvidaste de mandar un gasto, te olvidaste de mandar un recurso. Podés enviarlo e incorporarlo. Podría tener costo, o sea, estás haciendo algo que el legislador no puede hacer. Mandé un presupuesto por 500 y resulta que ahora estoy mandando gastos por 20 más. O sea que me quedó en 520. ¿Sí? Más o menos. O sea Sebastián, que, ¿no? que quien realiza el presupuesto, o sea, quien pide el presupuesto, sería quien también hace el mensaje complementario. Exactamente. O sea, En este pidiendo caso, más, el digamos, Ejecutivo. pidiendo más. Pidiendo más o, a ver, me faltaron incorporar todas estas normas. Lo que pasa, porque, ¿por qué digo sobre todo mayor asignación de recursos o modificación de recursos o modificación ¿cómo es? En tributos y demás, porque son los que tienen iniciativa del poder ejecutivo, ¿sí? Si fuera otra materia, igual podría incluirlo un legislador si no tiene que ver con incremento de gasto, ¿sí? ¿Quedó? Bien. Entonces, el proyecto lo puede realizar o el Ejecutivo o el ¿El proyecto Legislativo. lo puede?
El proyecto, el proyecto del presupuesto, ¿lo pueden plantear el Ejecutivo y el Legislativo? ¿O No, solo el Ejecutivo? la iniciativa siempre es del Ejecutivo. El Legislativo lo que hace es estudiarlo, mejorarlo y aprobarlo o hacer reasignaciones, pero no tiene iniciativa ni en las rendiciones ni en el presupuesto. ¿Quedó? Sí, muchas gracias. Por favor. Bruno. Mi consulta era sobre la rendición de cuentas. En la rendición de cuentas, ¿se puede solamente cambiar el destino de los gastos? ¿No se puede agregar gasto? No se puede incrementar el gasto por parte de los legisladores, solamente pueden reasignar partidas. Bien, gracias. Capaz que partidas que ya estaban autorizadas, no necesariamente las que se mandaron ¿cómo es? En la rendición. ¿Y Capaz que, se limitan a las transposiciones o es sin considerar las transposiciones? a ver, dale vuelta eso de las transposiciones. En las rendiciones de cuentas se puede reorganizar el gasto, pero no crear gasto. Exactamente. Pero esa reorganización depende de las transposiciones o es de una forma más libre. No, depende de las transposiciones, más libre a qué te referís. Por voluntad de los legisladores Sí, y el Poder sí, es Ejecutivo. por voluntad de los legisladores. En realidad los legisladores son los que deciden esta partida que originalmente estaba Claro, autorizada. pero tienen que limitarse a las transposiciones. Sí, Está, gracias. exactamente. Clarísimo, entonces. Gracias. Martina, Sí, como en relación a eso, se me generó la duda entonces, en el año que dijiste previo al año electoral, en esa rendición de cuentas, que no se podían aumentar las partidas se salariales. pueden aumentar siempre y cuando se aprueben antes del año, que transcurra un año antes de las elecciones. O sea, Claro, o sea, el año previo a las elecciones. exacto. Está, pero ahí, o sea, estás hablando de que sin aumentar el nivel del gasto del Estado total, tampoco podés ¿Sí? redistribuir. Sí, sí, vos podés redistribuir. Lo que pasa es que esto tiene iniciativa del Ejecutivo. El Ejecutivo capaz que mandó ciertas partidas, ¿sí? Para incrementar sueldos, o mandó un artículo creando o modificando cargos. Para que se pueda aprobar y tenga validez, tiene que ser aprobado antes del año. O, por ejemplo, los legisladores dicen, voy a reasignar una partida de gastos y la voy a llevar a sueldos. No se incrementa el nivel salarial, lo que estoy haciendo es una reasignación para que esa partida de sueldos Pero mi pregunta es, siempre sería una reasignación, por lo que acaba de decir el compañero, o sea, nunca se va a aumentar el gasto en la rendición. nunca se va a aumentar, nunca se va a aumentar las asignaciones presupuestales aprobadas en el presupuesto. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad, Alguna cosa extraordinaria. no, porque miren esto. En el presupuesto muchas veces se aprueban, muchas veces, a ver, hay ciertos gastos que están aprobados en el presupuesto a nivel presupuestal. Si yo tengo 500 cargos aprobados en un presupuesto y sé que históricamente se están llenos 400, yo tengo un crédito presupuestal asociado a los 500 cargos. El cargo, ¿sí? Los 500 por el valor del cargo. Eso es un crédito presupuestal. Eso significa que desde el punto de vista de la caja tenga una salida de esos 500 por el valor de los cargos, no, porque para eso tienen que estar ocupados. Entonces, hay créditos que si bien tienen un crédito
un costo presupuestal no necesariamente tiene un costo de caja. Las vacantes son un ejemplo típico. Tienen costo presupuestal, pero no tienen costo de caja porque no se le paga a nadie, porque no hay nadie trabajando en ese puesto. Normalmente, los legisladores lo que tratan de buscar son, vieron que aparte lo dijeron, son esos créditos que no se ejecutan. Entonces, si bien presupuestalmente el costo está en términos de caja, cuando yo los reasigno, normalmente se van a gastar y voy a tener que tener más caja para poder pagarlos. No sé si se entiende esto que dije. Sí, consulta, esa reasignación, los organismos o, bueno, las empresas, los que pierdan esos créditos que no usaron, los pierden, ¿no? O sea, Los para el pierden. próximo, o sea, no lo Exacto. usaste ahora, lo perdiste. Ah, Sí, bien. a ver, nadie se maneja O tan sea que, así, que por si ejemplo, no vamos los al caso Cabildo usaste, te lo van Abierto. a sacar, pero ¿cómo? O sea, por ejemplo, el caso Cabildo Abierto. Se busca ahora y se encuentran esos 500 millones, ¿no? De donde salieran esos 500 millones, el que no lo gastó no lo va a tener, o sea, ya lo perdió, o sea, van a quedar Exacto, siempre para los militares, o sea, así va a quedar. exactamente. Bien. Sebastián, Profe, entonces los gastos reales siempre tienen que ser menores o iguales a los gastos presupuestados. normalmente la salida de caja, ¿sí? Con respecto a los créditos presupuestales siempre van a ser menores o iguales, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque a mí me puede haber quedado un gasto ejecutado en el año anterior y la deuda la pague en este año. Entonces, la regla estrictamente no se cumple. ¿Me explico? Vamos a suponer que yo ejecuté todo mi presupuesto del año pasado, ¿sí? Pero capaz que no lo pagué, sino que generé una deuda, la ejecuté pero no lo pagué. En ese caso, no necesariamente se cumple lo que vos decís. Igual se cumple, Sebastián, porque siempre es más los créditos que tengo sin ejecutar que la deuda que vengo arrastrando. Pero estrictamente no podría afirmarlo tan tajantemente. ¿Se entendió? Sí, profe, pero ¿no tendría que estar dentro del presupuesto si arrastramos una deuda? ¿No No tendría? dentro del presupuesto de gastos, pero sí está en las proyecciones que hace el Ministerio de Economía de su déficit, porque es una deuda de tesorería, no es una deuda desde el punto de vista presupuestal. Esto lo vamos a ver más adelante en el curso, pero vieron que el déficit se mide por caja, criterio caja, el resultado del presupuesto se mide por criterio de lo devengado en el gasto y de caja en los ingresos. Catherine o Profe, Catherine, yo tenía una última duda antes, ¿se dale. puede? En el caso, por ejemplo, que dijimos que en el último año, antes de las elecciones, no se puede aumentar el gasto ni crear nuevos cargos. Pero, por ejemplo, si pasa algo como la pandemia, que eso claramente aumenta el gasto público, Eso, ¿cómo se soluciona? Porque no. en realidad no es que no se pueda aumentar el gasto en todas sus consideraciones, sino específicamente en algunos puntos, porque en realidad lo que vos tenés, incluso tengo un artículo que es el artículo 15 del TOCAP que dice, incluso sin tener asignaciones presupuestales autorizadas frente a casos de catástrofe climáticas, pandemias climáticas o situaciones graves e imprevistas, las climáticas, tornados, sequías, en el caso de COVID, sin siquiera tener
créditos asignados puedo realizar el gasto. Así que después vamos a ver bien la restricción que es sobre determinadas cosas que no se puede incrementar el gasto. Martina. Sí, una consulta. Si se dice que el gasto va a ser menor o igual a lo que se presupuesta, ¿no? El gasto va a ser menor. Capaz que entendí Eso mal. sí, eso es Ta, estrictamente así. El ta. gasto Entonces, ejecutado va a ser menor o igual al gasto autorizado. ahí va eso. Eso es Entonces, cuando estrictamente así. presentan los presupuestos, o sea, ya lo presentan presupuestando un déficit. O sea, ¿de dónde surge el déficit si vos presentas ingresos y gastos y los gastos son los que decís que vas a gastar? A ver, el déficit se puede presentar porque hay ciertos gastos, como hablamos hoy con Sebastián, que aunque no estén presupuestados, si vos tenés una situación grave e imprevista, tenés que atenderlos igual por un lado. Por el otro lado, el presupuesto es una proyección. Capaz que vos proyectaste recaudar 100, sin embargo, pandemia mediante, se te cae la recaudación. O sea, tu déficit va a ser mayor, porque en realidad vos, con la información que tenés, ¿sí? Honestamente planteaste que ibas a recaudar tanto, pero capaz que recaudás la mitad. O sea, O sea, el lado fuerte en verdad de la variación estaría al lado de los ingresos. normalmente sí. Está. Gracias. Catherine, perdón, o Catherine, no sé cómo se dice, perdón que habías quedado, te escucho. Sí, profe, buenas noches. Me quedó una duda. Con respecto a esa reasignación que podría llegar a ser el poder legislativo, Sí, ¿puede llegar a ser entre distintos programas o incisos? ¿O es sí. un mismo inciso a un rubro diferente? No, pueden ser distintos programas, distintas partidas. Bien, gracias. Martina también, no sé si... No, yo más o menos quedé ya. Bárbaro. Bien, muchachos, entonces seguimos con este tema. Un poquito acá lo que les decía, cuáles eran las tareas que se hacían en esos 6 meses, ¿sí? Cuando se prepara el presupuesto, y por acá teníamos, ¿sí? El cronograma similar a la del presupuesto, en este caso por una rendición de cuentas. Las diferencias que vimos, 6 meses que se cuentan a partir del 1 de enero, no tengo mensaje complementario. ¿Se acuerdan que el presupuesto nacional, ¿sí? Estaba integrado por los organismos de la Administración Central, Presidencia y Ministerios, y los organismos del 220 de la Constitución? Así que Poder Judicial, aquellos 3 cuasipoderes, Tribunal de Cuentas, Contencioso y Corte Electoral, entes autónomos y servicios descentralizados que tenían una estrellita en ese organigrama, los 2 de la minoridad, INAU, INISA, los 3 de la educación, INUMED, los 3 de la educación, ANEP, UDELAR, UTEC, INUMED, la Fiscalía, ACE, creo que no me olvidé de ninguno. ¿Cómo presupuestan esos organismos del 220 que tienen autonomía funcional, pero no tienen autonomía financiera? Tienen iniciativa sobre su presupuesto. La UDELAR presenta su presupuesto. Se lo tiene que remitir al Poder Ejecutivo para que lo envíe en el presupuesto nacional. El Poder, o enviarlo directamente, ¿sí? Pero el Poder Ejecutivo va a mandar su propia versión, si es que discrepa, del presupuesto de los organismos del 220. Así que el legislativo puede estar recibiendo una propuesta, una iniciativa de la UDELAR y una iniciativa del Poder Ejecutivo con respecto a la UDELAR. Y dice por acá, el Poder Ejecutivo podrá modificar los proyectos originarios y someterá estos y las modificaciones al Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo
aprobará esos presupuestos. ¿Cuál? ¿El original o el que tiene las modificaciones? Bueno, la norma constitucional es ambigua. Se entiende que podría aprobar cualquiera de las dos o un mix de las dos, porque las dos tienen iniciativa, ¿sí? Son iniciativas del 220 y del Ejecutivo que pueden plantearlas y presentarlas, así que podría aprobar cualquiera de las dos o un mix de estos. ¿Qué pasa con los organismos del 221 de la Constitución? ¿Cuáles eran los del 221? Entes autónomos, servicios descentralizados, las conocidas empresas públicas, entes industriales, comerciales y financieros del Estado. Dice por acá que cada uno de estos organismos va a proyectar su presupuesto, se lo va a remitir al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas 5 meses antes del comienzo de cada ejercicio. Por lo tanto, que los presupuestos para ser aprobados, ¿se acuerdan que los organismos del 221 tienen presupuestos anuales? Así que el presupuesto que va a regir de estas empresas públicas a partir del 2024, tengo agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Antes, ¿sí?, de comenzar agosto, o sea, hasta el 31 de julio, se pueden presentar este presupuesto para que sea remitido al Poder Ejecutivo para su aprobación. En el único año que no tengo la exigencia de estos 5 meses previos es en el de las elecciones nacionales, ¿sí? En el de las elecciones no, cuando asume el nuevo gobierno, en este caso en el año 2020 o, si me proyecto al futuro, en el año 2025, el presupuesto del año 2026 de las empresas públicas no tiene por qué ser presentado en los últimos 5 meses, puede ser hasta el 31 de diciembre. Dice por acá que estos presupuestos tienen que cumplir con estándares mínimos de retorno de su patrimonio, que lo va a fijar la OPP, pero que no puede ser inferior al costo promedio de la deuda del Estado. Esto no está operativo aún, ¿sí? Dice que además el presupuesto tiene que ir acompañado por un informe explicativo de los planes y las metas de la institución, con una proyección de las inversiones. Esa proyección es quinquenal, a pesar de que tenga un presupuesto anual. Las proyecciones de inversión tienen que ser quinquenales y con años móviles, o sea, cuando presente el presupuesto para el año 2024, tengo que proyectar esos 5 años y cuando presente el siguiente, voy avanzando cada vez un año. Dice por acá que obviamente que en la elaboración del presupuesto, bajo las directivas que le da la OPP, en este caso en los organismos del 221, el que realiza el que actúa como organismo rector es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y que tiene que contemplar las políticas económicas, a pesar de tener autonomía, igual tienen que respetar esto. Seguramente la OPP además le indique cuáles son los niveles de inversión o de reinversión que puede tener ese organismo con respecto a las ganancias. ¿Se acuerdan que parte de las ganancias en estas haciendas de producción son para reinvertir en la empresa, la otra son para financiar el resto del aparato estatal, ¿sí? También le tendrá que decir el nivel de o cantidad de funcionarios públicos que podrá reponer, ¿sí?, de los que se hayan jubilado y demás. Tienen que explicitar si es que tienen subsidios otorgados o sobreprecios cargados en sus tarifas, ¿sí?, como consecuencia de actuar en mercados monopólicos. El Tribunal de Cuentas
tiene 30 días para expedirse. Este es el primer presupuesto que vemos, ¿sí? Donde tengo una intervención obligatoria del Tribunal de Cuentas. Es un informe preceptivo, previo a que se apruebe y favorable, ¿sí? Si el Tribunal de Cuentas observa, ¿sí? el presupuesto o alguno de los artículos del presupuesto, en el caso de que el organismo aceptara esa observación, no pasa nada, se aprueba, ¿sí? En el caso en que no son aceptadas esas observaciones, ahí es otro órgano del Estado el que dirime ese conflicto de intereses entre el tribunal y el organismo del 221, que es la Asamblea General, ¿sí? Dice por acá que no mediando conformidad, o sea, no levanta la observación el organismo, tendrá que ir a la Asamblea. Bien. Hola. Estaba viendo que había algunas consideraciones, algunos comentarios en el chat, pero bueno, tiene que ver un poquito en cómo cada uno está viendo la materia. Yo creo que casi todo lo que está en el material también lo tenemos en las diapos. Capaz que alguna cosita está más ampliada acá para que se entendiera mejor. De todos modos, lo que les vamos a exigir, entre comillas, es lo que está en el material, ¿sí? Capaz que acá nos extendemos un poquito más para tratar de entenderlo, pero es en el material obligatorio porque están, como es, porque es el que es común para todos los cursos, ¿sí? Profe, Sí, escucho. una consulta. Después de elevado al Poder Ejecutivo y A al Tribunal Tribunal de de Cuentas. Cuentas, una vez hechas las observaciones, el ente puede corregir y si no está, digamos, no están de acuerdo, no hay conformidad, va a la Asamblea General. Exactamente, ¿qué es lo que dice por acá? Dice, la Asamblea General lo único que resuelve es en esas observaciones. En el resto del presupuesto no es que lo apruebe la Asamblea, sino que en esto que hay discrepancia dice que resolverá en cuanto a las discrepancias con sujeción a lo dispuesto al artículo 215 de la Constitución por el voto de los 2/3. Hay 40 días tiene 40 días para pronunciarse. En el caso que las observaciones, perdón, en el caso de que no se pronuncie el legislativo, queda aprobado el presupuesto con las observaciones que se le hubiesen realizado. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, esto opera tanto para los organismos del 221 como para los del presupuesto de los gobiernos departamentales. Vamos a suponer que el tribunal hace observaciones sobre el artículo tal, el artículo tal, el artículo tal, ¿sí? El organismo o la intendencia, capaz que acepta las observaciones, todo bien, se aprueba con las observaciones incorporadas. Si no acepta esas observaciones, va a la Asamblea. Si en esos 40 días la Asamblea dice que la posición a adoptar es esta, y asume la que dice la Intendencia o el organismo del 221, o la que dice el Tribunal, tema laudado. Si transcurrido el plazo no se pronuncia explícitamente, quiere decir que las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas no, entre comillas, no van a aprobarse, sino que se aprueba la versión del organismo del 221 o de la Intendencia. ¿Quedó? Sí, sí, perfecto. Bien. Vayamos ahora
a la formulación de los presupuestos de los gobiernos departamentales. Similar al presupuesto nacional en cuanto a su aprobación. Bruno, te escucho. Antes de seguir, quería preguntarle por el artículo 220. Los organismos del 220 formulan su plan y lo presentan formulan su presupuesto, el Ejecutivo hace sus modificaciones y se lo presentan al Poder Legislativo. El Poder Legislativo... El Ejecutivo recibe la versión del organismo del Ahí va, 2020. hace sus modificaciones y presenta esa nueva versión. Las dos versiones. Las dos versiones, ok. Así como en el presupuesto nacional hacía modificaciones el legislativo. Acordate que los organismos del 2020 conforman el presupuesto nacional. Ahí va. Entonces, la pregunta es, ¿el Poder Legislativo podría hacer una tercera versión y aprobar esa? Luego En definitiva, sí. Está teniéndose que después porque el puede Poder tomar Ejecutivo parte haga de un una y parte de la otra. Claro, esa es la pregunta. Y Tal después, en el artículo 221 lo preparan las empresas y se lo presentan al Poder Ejecutivo. Y además al Tribunal de Cuentas. De acuerdo, gracias. Porque el Tribunal de Cuentas puede decir, a ver, el Tribunal de Cuentas en realidad puede decir, a ver, esta norma que estás, este artículo que querés aprobar contraviene una norma superior, ¿sí? Una ley o algún precepto constitucional, o realizaste mal los cálculos, o puede estar incluso cuestionando la gestión, ¿sí? Así que puede tener observaciones de ese tipo. Bien. Ok, ¿y la OPP en qué carácter va? Porque la OPP hace ¿te acordás que la OPP en realidad hace un informe, es el que asesora al Ejecutivo? En realidad se aprueba por un decreto del Poder Ejecutivo, pero con la asesoría de la OPP. A ver, el decreto no se va a aprobar si la OPP le dice al Ejecutivo, a ver, las directivas de la OPP fue que no se podría crear más cargos que los que establecía acá, o que los niveles de inversión no se lo van a intercambiar con el organismo. Si el organismo no se aviene a las directivas de la OPP, se queda sin presupuesto. Mejor dicho, cuando yo les digo se queda sin presupuesto, omití decirles algo. El presupuesto nacional se realiza por el ejercicio 2020 al 2024. ¿Qué pasa con el año 2025? Que va a ser cuando vamos a tener un nuevo gobierno que no va a contar con su presupuesto aprobado hasta el año 2026. Lo que dice la norma es que se replican los créditos autorizados en el 2024 para el ejercicio 2025. Así que cuando yo proyecto el presupuesto 2025-2029, los créditos del año 2025 son los mismos que se habían aprobado para el último año del presupuesto anterior. Así que no es que me quede sin presupuesto, sino que voy a tener las mismas asignaciones presupuestales que en el ejercicio anterior. No sé si queda claro. O sea, se podría decir que se presupuesta desde 2026 hasta 2030, entonces. Y sí, pero estrictamente, viste que, ¿por qué? En realidad, en el año, como ocurrió en este presupuesto, o va a ocurrir en el siguiente, en el año 2025, si bien tengo los mismos créditos autorizados que en el año 2024, en realidad el Ejecutivo tiene ciertos mecanismos como para reprogramar inversiones o para incrementar las partidas presupuestales por ciertos mecanismos de refuerzos de rubro, ¿sí? Así que alguna modificación
puede ser que lo que vos apruebes en el año 2025 como presupuesto no necesariamente sea estrictamente lo del 2024. Lo que está claro es que lo del 2024, los créditos son los mismos para el 2025. Y puede Sí, ser que se Martina, presupuesten, lo que decías en el chat es eso. Perdón, Sebastián. puede ser, por ejemplo, que se presupuesten pocos gastos para el año 2029 para que el próximo gobierno, para perjudicar al próximo gobierno en el 2030. No necesariamente. Acordate que el año, en el año 2029, ponele que va a ser es el año 2024 de ahora, ¿sí? O sea, con esa lógica, al gobierno saliente le interesa, entre comillas, ¿no? Gastar mucho para demostrar que hizo muchas cosas. Así que normalmente esa lógica no se da. Es el último año que va a gastar el gobierno y va a pretender que la ciudadanía lo vuelva a elegir. ¿Quedó, Sebastián? Sí, gracias. Por favor. A ver. Lucía, te escucho. Sí, perdón, me quedó una duda con la aprobación tácita de la Asamblea General cuando hay modificaciones, Sí, porque el artículo 21 dice que aprueba tácito con las modificaciones del Poder Ejecutivo, ¿verdad? sí. Pero tú dijiste que no con las del tribunal, ¿puede ser? En realidad lo que dice es que, a ver, el Ejecutivo no recoge las observaciones del Tribunal de Cuentas, Ujú. porque en realidad lo que tiene es, si el gobierno, perdón, si la empresa pública no acepta las observaciones del tribunal, el Ejecutivo normalmente no lleva la posición del tribunal, ¿sí? Sino que lleva la posición, si no ya se lo hubiese hecho modificar él. Claro, Si entiende que lo que dice el Tribunal de Cuentas es lo correcto, hace la modificación el propio Poder Ejecutivo. propiamente, claro, claro. ¿Sí? Ok, Bien. gracias. Vamos o seguimos un poquito con la aprobación de los gobiernos departamentales. Acá capaz que lo vemos bajo este esquema de por acá, ¿sí? También tiene 6 meses para proyectar su presupuesto el gobierno departamental una vez que es proclamado el intendente, que no necesariamente todos los intendentes son proclamados en el mismo día, depende del reconocimiento de la Corte Electoral por la votación y demás, ¿sí? Acá sí tengo un precepto constitucional que dice que el presupuesto de los gobiernos departamentales tiene que ser equilibrado. Acá no se admiten déficit, ¿sí? Ingresos se tiene que igualar con gastos. Después, ustedes me dirán, ¿y cómo en la mayoría de las veces tengo déficit en los gobiernos departamentales? Bueno, porque después la vida hace que ocurra una cosa u ocurra otra, o a veces tengo superávit, ¿sí? Pero en principio no puedo tener déficit en la proyección del presupuesto. Dice que todo gasto debe indicar los recursos con el cual se financia. Es iniciativa, obviamente, del Poder Ejecutivo, en este caso departamental, del intendente, quien se lo remite al legislativo para su aprobación, ¿sí? El legislativo, o sea, la Junta Departamental, tiene que aprobarlo en 4 meses. 4 meses son 120 días. Si ustedes toman un plazo bastante similar al que tiene el presupuesto nacional, que tiene 45, 45, 90 y 15
y 15 eventualmente serían 30 más, 9 y 3, 12, 120 días. También en los primeros 20 días de remitido la iniciativa por parte del Ejecutivo puede enviar un mensaje complementario. Así que por acá también bastante parecido. Dice que la Junta Departamental no puede aprobar el presupuesto si no cuenta con informe previo y favorable del Tribunal de Cuentas, y una vez informado por parte del tribunal no puede modificarlo. En realidad, lo que muchas veces se hace es, lo aprueba la Junta Departamental, dice ad referendum de la intervención del Tribunal de Cuentas. O sea que lo apruebo, pero a la espera del dictamen que haga el Tribunal de Cuentas. Lo que sí tengo que tener presente que dentro de esos 4 meses, ¿sí?, que tiene la Junta Departamental para expedirse, están incluidos los 20 días de, los días que tiene el Tribunal de Cuentas, que también son 20, para pronunciarse. Así que dentro de los 4 meses tengo que tener un informe previo y favorable del tribunal. Así que lo que hace normalmente la Junta es, viene el presupuesto, lo estudia, realiza las modificaciones pertinentes, lo aprueba ad referéndum de y se lo manda al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, si hace observaciones, se lo remite nuevamente a la Junta. La Junta acepta o no esas observaciones realizadas. Si las acepta, sin problema. Si no las acepta, tiene que ir a la Asamblea General. Si transcurridos 40 días y no es tratado por la Asamblea, se considera firme, ¿sí?, el presupuesto que había aprobado el Tribunal de, la Junta Departamental sin las observaciones del tribunal. Lo que puede ocurrir también es que la Junta diga, tengo en cuenta estas observaciones y las incorporo, y estas otras no. Y en ese caso, las que van a estudio de la Asamblea General son nada más que las que no aceptó la Junta Departamental de ese gobierno departamental. ¿Qué observaciones puede realizar el Tribunal de Cuentas? Solamente de 3 tipos. Primero, puede indicar que hay normas, ¿sí?, que establece ese presupuesto que contravienen leyes o normas constitucionales. Lo otro que puede observar es que se omitieron obligaciones presupuestales. Tenés que pagar el fideicomiso de aquí a, o los préstamos, y yo resulta que no veo las asignaciones presupuestales para eso. Lo otro que puede observar es errores de cálculos en los recursos, ¿sí? Así que sobre esas 3 materias es que se pueden realizar observaciones. El Tribunal de Cuentas igual entiende que podría realizar observaciones que vayan más allá de estos 3 preceptos constitucionales por los cometidos que también tiene a nivel constitucional el organismo, ¿sí? Dice por acá, ¿se acuerdan lo que les había explicado con respecto al veto por parte del Poder Ejecutivo de alguna norma? Bueno, acá también tengo la posibilidad de veto, que en este caso, en vez de llamarse veto, se llama observación, ¿sí? Observa alguna de las normas cuando se lo mandan a promulgar este decreto para aprobar el presupuesto, cuando se lo mandan al intendente para su promulgación. Puede vetar, tiene también esos 10 días, y también puede ser levantada esa observación por la Junta Departamental por una mayoría especial de 3/5.
creo que no nos quedó nada con Pregunta, respecto. ¿hay Sí, alguna forma de levantar el veto presidencial, el del Poder sí, ¿te Ejecutivo? acordás que era la Asamblea General tiene también por mayorías especiales de 3/5 de los miembros presentes de cada una de las cámaras? Anda por acá. Ok, de acuerdo. Anda por acá, mirá. Para levantar el veto se exige mayoría especial de 3/5 de los miembros presentes de cada una de las cámaras. Así que esto es bastante similar. Vamos a ver si nos quedó algo por acá. La Junta Proyecto de Proyecto. O sea, 3/5 de cada cámara por separado. Exacto. No en asamblea, no en asamblea. Es en la Asamblea General, pero dice 3/5 de los presentes de cada cámara. O sea que no se vota, no se toma el total de. Así lo entiendo yo. ¿Sí? Capaz Ok, que hay sí, tiene sentido. un abogado constitucionalista que me dice que estoy equivocado y le tengo que dar la derecha. Lo que, Profe, igual que en el presupuesto en el presupuesto nacional, también se pueden realizar modificaciones, ¿sí? Porque mando también una rendición de cuentas en forma anual, ¿sí? Y también tiene los mismos plazos, dice que en los 5 primeros meses de cada año, en vez de ser, dice, en los 5 primeros meses de cada año, podrá establecer por 3/5 de voto del total de su componente las modificaciones que estime indispensables en su presupuesto de sueldos y gastos. Así que también tengo un mecanismo de flexibilidad por parte para estos presupuestos. También tengo que contar con informe preceptivo del Tribunal de Cuentas y por ahí creo que no profe, tengo. ¿podría volver un poquito al Sí, cuadro, en, por favor? en este. Sí, en ese. No me quedó del todo claro ahí donde dice en la parte de junta departamental, el primer recuadro, cuando dice que la junta que no puede aprobar si no tiene un informe favorable del Tribunal de Cuentas. Sí, ¿te acordás que fue un poquito lo que yo traté de explicar es, en este caso, al igual que en el de los organismos del 221, tengo que tener un informe preceptivo del Tribunal de Cuentas? ¿A qué se refiere con preceptivo? Previo a su aprobación y favorable. No puede tener observaciones, y si tiene observaciones ya vimos cómo se resolvía. Y lo que yo dije acá es, normalmente este plazo de 20 días está incluido en los 4 meses que tiene la Junta Departamental para tratar el presupuesto. Vamos a suponer que la Junta lo trata en los primeros 3 meses, para ver que más o menos los 20 días se cumplen. En los primeros 3 meses. Lo aprueba, ¿sí? Y la aprobación dice que es ad referendum del Tribunal de Cuentas. Lo apruebo, pero estoy a lo que me indique el Tribunal de Cuentas sobre esto. Si el Tribunal de Cuentas se expide sin observaciones, una vez que obtengo el informe, se ratifica y queda aprobado el presupuesto. En caso de que haya observaciones, si la Junta las aprueba, esas observaciones, las incorpora a los artículos que se deban incorporar del presupuesto, o si no las aprueba, ¿sí? Si no está de acuerdo, van a la Asamblea General para establecer cuál de los dos tiene razón. No sé si ahora quedó Sí, ahora sí entendí, profe, gracias. bien. Vamos a hablar un poquito nada más de los municipios. Si se acuerdan que es el tercer nivel de gobierno. Y en principio, los municipios, el presupuesto de los municipios se aprueba con el presupuesto del gobierno departamental en un programa, ¿sí?, específico para cada uno de los municipios. ¿Y cómo se financia? Con las asignaciones presupuestales que los gobiernos departamentales establezcan en esos programas, con los recursos que
le asigna el presupuesto nacional en el Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios, que le diría que es el presupuesto importante de los municipios, en muchos casos, o con las donaciones o legados que se le realicen a los municipios. Así que tiene estas tres fuentes de financiamiento. La cosa es que el presupuesto de los municipios tiene que quedar aprobado en el presupuesto del gobierno departamental por las asignaciones que financia el gobierno departamental. Después tengo asignaciones para esos municipios que se aprueban en el presupuesto nacional, ¿sí? Así que son esas dos versiones. Si les parece, muchachos, dejamos por acá porque estamos en la hora y con esto nos está faltando el presupuesto del Poder Legislativo, parecido al de la Junta Departamental, aunque el de la Junta requiere informe preceptivo del Tribunal de Cuentas. Así que en la próxima arrancamos con este tema que nos queda y algunos cuadritos que quiero mostrarles del presupuesto, algún ejercicio para ver de la tramitación del presupuesto, qué es lo que se puede preguntar, y ahí sí, después vamos a ir a la tercera presentación, que son los clasificadores y los principios presupuestales. No sé si quedó alguna duda. Sí, yo le quería hacer una consulta. Sí. En el caso del presupuesto este de los municipios, me imagino que debe ser como el de los gobiernos departamentales, que no puede ser con deficitario, ¿no? ¿Por qué no puede ser? Porque acordate que el presupuesto del municipio está inserto en el presupuesto del gobierno departamental. Vos tenés los programas propios del gobierno departamental y por cada municipio tenés un programa más. Así que el presupuesto de los municipios forma parte del presupuesto del gobierno departamental. Ahí era que tenía que ser ingresos igual gastos, ¿no? Exactamente. Y la otra parte con la que se financia está en el presupuesto nacional, que dice que X cantidad de dinero, con ciertas reglas, la mayoría me exigen la presentación de un proyecto que va a ser certificado y en base a eso le doy fondos. Otros no están sujetos a rendición, que son los menos. ¿Quedó, muchachos? Gracias. Bueno, buena semana. Nos vemos, que pasen bien. Chao. Nos vemos el miércoles. Chao, gracias. Chao, chao.